Entonces, quedaron pendientes los problemas 8, 9 y 10 de la página 293 del Pérez Montiel. ¿Ok? Entonces, el problema dice... Determinar la magnitud de la velocidad con la que sale un líquido por un orificio localizado a una profundidad de 2.6 metros en un tanque de almacenamiento. Ok, entonces lo que sucede aquí, ¿sí? Es que tendríamos un tanque, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? ¿Sí? Y con 2.6 metros de profundidad, ¿sí? Que sería de aquí a aquí, ¿sí? Los 2.6 metros, ¿ok? Entonces tenemos que calcular la velocidad con la que sale acá en el orificio, acá abajo, ¿sí? Entonces, los datos que tengo es la profundidad, ¿sí? O en este caso lo propongo como h, una altura, una profundidad, y el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La fórmula que utilizo, sí, es la del teorema de Torricelli, ¿sí? Que sería velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces ahí sustituyo datos y velocidad es igual a 2 por 9.8 por 2.6. Y eso me da 50.96, ¿sí? Las unidades serían metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. A eso le saco la raíz cuadrada y me da de, ya redondeado, 7.14 metros sobre segundo. Entonces esa sería la velocidad a la cual saldría el agua por ese orificio. ¿Okay? Entonces sería un acierto en ese problema. Ahora el problema número 9 dice, para medir la magnitud de la velocidad de la corriente de un río, se introduce en él un tubo de pitot. La altura a la que llega el agua dentro del tubo es de 0.2 metros. ¿A qué magnitud de velocidad va la corriente? Ok, entonces en este caso se introduce un tubo de pitot, ¿sí? Que ya hemos visto que pues tiene forma de una L mayúscula, ¿sí? Y el líquido, el agua, va a subir una cierta altura, ¿sí? Que es a partir de donde está, por así decirlo, la superficie libre de la corriente del río, ¿sí? Hasta que tanto sube. Entonces, esa sería la altura. En este caso es de 0.2 metros. Utilizo la fórmula para el tubo de Pitozzi, que pues es la misma que se utiliza para el teorema de Torricelli. Y sería pues velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, 2 por 9.8 por 0.2, eso da 3.92 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Le saco la raíz cuadrada y redondeado me da 1.98 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces ahí sería otro acierto. Si en algún momento tienen duda de algo, me dicen y hacemos pausa en esa parte. ¿Ok? Ahora, para el problema número 10, dice, en la parte más ancha de un tubo de Venturi hay un diámetro de 10.16 centímetros y una presión de 3 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado. En el estrechamiento del tubo, el diámetro mide 5.08 centímetros y tiene una presión de 1.9 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado. Inciso A, ¿cuál es la magnitud de la velocidad del agua que fluye a través de la tubería? Inciso B, ¿cuál es el gasto? E inciso C, ¿cuál es el flujo? Entonces,
Primeramente, pues voy a calcular la velocidad de la tubería, ¿sí? Que obviamente pues va a ser la de la velocidad A, ¿sí? Porque hagan cuenta que tenemos la tubería, ¿sí? El diámetro es de 10.16 centímetros, ¿sí? Pero en esa parte donde está el estrechamiento, pues es de 5.08, ¿sí? Pero en toda la tubería es de 10.16 centímetros. Entonces, la fórmula que habíamos visto, ¿sí? Era que la velocidad A va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces presión A menos presión B y todo eso entre la densidad, ¿sí? Del fluido por diámetro A entre diámetro B elevado a la cuarta potencia menos 1, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula que utilizaría. Y sería pues raíz cuadrada de 2 por 3 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado menos 1.9 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? La resta de estas presiones y multiplicado por 2 nos da que es de 22.000 o 2.2 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado. ¿Ok? Ahora, 10.16 entre 5.08 me da 2, ¿sí? Elevado a la cuarta me da 16, menos 1, 15. Por 1000 da 15.000, ¿sí? Que serían kilogramos sobre metro cúbico. Divido y me da 1.46666666. ¿Ok? Aquí las unidades, pues es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Kilogramo con kilogramo se elimina, uno del metro, con esto de metro cuadrado se elimina y queda sobre segundos al cuadrado, pero este metro cúbico queda para arriba, de tal manera que quedarían metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada me da 1.21, ¿sí? Metros sobre segundos, y eso sería pues la velocidad de del agua, ¿sí? Por la tubería, ¿sí? 1.21 metros sobre segundo. Ahora, para el gasto, ¿sí? Lo voy a considerar, como tengo la velocidad A, pues con el diámetro A, ¿sí? Ya saben, gasto es igual a área por velocidad. ¿Ok? Entonces sería pi por el diámetro A al cuadrado entre 4, ¿sí? Por la velocidad. Entonces aquí le pongo 0.1016 metros, ¿sí? Al cuadrado por pi entre 4 por 1.21 metros sobre segundo, ¿sí? Ya redondeado es de 9.8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? O 0.0098, ¿sí? Por 10, perdón, metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? 0.0098 metros cúbicos sobre segundo para el gasto. Y el flujo, como ya hemos visto, pues es densidad por gasto. La densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, lo multiplico por el gasto y eso me daría de 9.8 kilogramos sobre segundo, ¿sí? Bien por los decimales, y pudo haber sido poquito menos o poquito más, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces en ese problema serían 3 aciertos. Ahora voy con los problemas del principio de Arquímedes del libro de Tippens. Ok, entonces el problema 15.21 dice: un cubo de madera cuyas aristas miden 5 centímetros cada una flota en agua con 3/4 partes de su volumen sumergidas. Inciso A, ¿cuál es el peso del cubo? Inciso B, ¿cuál es la masa del cubo? E inciso C, ¿cuál es la gravedad específica del cubo? Ok, entonces
Aquí anoto los datos, ¿sí? El volumen total del cubo, pues sería el lado al cubo, que serían 5 centímetros al cubo, daría 125 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, y posteriormente lo pasan a metros cúbicos, ¿sí? Entonces, se ponen un acierto, ya sea si lo tienen en centímetros cúbicos o si lo tienen en metros cúbicos, ¿sí? Sería un acierto. Ahora, el volumen desalojado es 3/4 del volumen total, ¿sí? El cual, entonces, aquí el volumen desalojado sería 3/4 de este volumen que tengo aquí, que sería de 9.375 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿ok? Entonces, aquí sería otro acierto por tener este dato del volumen desalojado, que es de 9.375 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿sí? Ahora, y aquí voy a tener que el peso, ¿sí?, de ese cubo va a ser igual a la fuerza de empuje, ¿ok? En este caso, calculo la fuerza de empuje, ¿sí?, que es la densidad del fluido, ¿sí?, por la gravedad por el volumen desalojado, ¿ok? Que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 9.375 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿sí? Todo eso me daría una fuerza de empuje de 0.91875 newton, ¿sí? O un número aproximado, ¿sí? Si lo redondeara. Entonces, como sabemos, la fuerza de empuje es igual al peso. Por lo tanto, el peso sería igual a 0.91875 newton, ¿sí? Entonces, por la fuerza de empuje va a ser otro acierto y por poner que el peso, el valor del peso, ¿sí?, que es el que nos pide, pues es otro acierto. Entonces ya van 4. Entonces, sabemos que peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Entonces la masa es igual a peso entre la gravedad. Entonces divido el peso entre la gravedad y eso me da que es 0.09375 kilogramos, ¿sí? Y, o bien si lo quieren poner en gramos, ¿sí? Si lo pusieron en gramos también está bien, ¿sí? Este o este, ¿sí? Cualquiera de los dos. 0.09375 kilogramos o 93.75 gramos, ¿ok? Y ahora la gravedad específica, ¿sí?, pues es prácticamente volumen desalojado entre volumen total, ¿sí?, que es 3/4 del volumen entre el volumen, que es igual a 3/4, ¿sí? O sea, 0.75. Ok, entonces sería pues en ese ejercicio, en el 15.21, 6 aciertos. ¿Ok? Ahora, para el 15.23 nos dice el problema. Se ha observado que la masa de un fragmento de cierta roca es de 9.17 gramos en el aire. Cuando el trozo se sumerge en un fluido de 873 kilogramos sobre metro cúbico de densidad, su masa aparente es de solo 7.26 gramos. ¿Cuál es la densidad de esa roca? Ok, entonces aquí tengo, ¿sí? La masa de la roca, ¿sí?, 9.17 gramos. La densidad del fluido, 873 kilogramos sobre metro cúbico. La masa aparente, 7.26 gramos. Ocupo la densidad de la roca. Como ya saben, teníamos una fórmula que el peso aparente, ¿sí?, era el peso de la roca menos la fuerza de empuje. ¿Ok?
Y si todo lo ponemos como un peso, ¿sí? Que sería masa por gravedad, ¿sí? Sería la masa aparente por la gravedad es igual a la masa de la roca por la gravedad menos la masa del fluido por la gravedad, ¿sí? En este caso, pero es del fluido desalojado, ¿sí? Entonces eliminamos de todo la gravedad y tengo que la masa aparente es igual a la masa de la roca menos la masa del fluido desalojado. Entonces la masa del fluido desalojado sería la masa de la roca menos la masa aparente, ¿sí? Entonces aquí tengo la masa de ese fluido desalojado, sería 9.17 gramos menos 7.26 gramos, eso me daría 1.91 gramos, ¿sí? Que si lo ponen en kilogramos, sería de 1.91 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿sí? En gramos o en kilogramos, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien, entonces sería un acierto en esa parte. Entonces, si utilizamos la fórmula de densidad, ¿sí? Que densidad es igual a masa entre volumen, ¿sí? Entonces tengo que la densidad de ese fluido, bueno, el volumen de ese fluido desalojado sería de la masa del fluido desalojado entre la densidad de ese fluido, ¿sí? Entonces, sustituyo los datos, ¿sí? Y tengo 1.91 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿sí? Aquí hay que ponerlo en kilogramos, ¿sí? Entre 873 kilogramos sobre metro cúbico. Eso me daría un volumen del fluido desalojado de 2.188 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿sí? Y en este caso, como el problema nos dice que está sumergido, el volumen del fluido desalojado es igual al volumen de la roca, ¿ok? Y pues nuevamente utilizo esa fórmula de densidad, densidad igual a masa entre volumen, densidad de la roca es igual a la masa de la roca entre el volumen de la roca, ¿sí? Y la densidad de la roca pues va a ser de 9.17 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿sí? Que aquí pues tengo que hacer ese cálculo, ¿verdad? Sería otro acierto por eso. Masa de la roca, que ya nos lo da el problema, entre el volumen de la roca, que es igual al volumen del fluido desalojado, ¿sí? Si yo divido eso, la densidad de la roca me daría de 4.191, ¿sí? Ya redondeado, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces sería otro acierto por esa parte. Entonces serían cuatro aciertos. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, entonces aquí mencionan que no. Muy bien, muy bien. Entonces, dejo